No puedo especular sobre el número de víctimas, pero sí te puedo decir que si no hubiera venido un tren en dirección contraria no estaríamos hablando de víctimas. Y si mi abuela tuviera ruedas, no, pues sería una bicicleta también. Y si este tío no fuese ministro, pues no estaríamos escuchando sus gilipolleces. Buenos días, estas son las buenas noticias. ¿Qué tal? He leído una cosa antes que me ha hecho mella, pero no sé, prefiero no comentarla aquí porque pues uno de los tantos casos que ha habido, ¿no? De dramas de la gente que iba allí. En fin. Vamos a empezar, venga, con Antonio Naranjo. ¿Qué dices, Antonio? Pero estamos hablando de hoy, ¿no? No, de esto. Este impresentable, que es el responsable de todo esto, ante esas advertencias, dichas educadamente con los hechos en la mano, nos respondía y nos insultaba de esa manera. Este tío iba en agosto al Senado a decir que solo les falta a estos decir que con Franco funcionaban mejor los trenes. ¿Qué ha hecho hoy? Me da igual lo que haya hecho hoy. Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que ante los múltiples advertencias, ya no digo mías, que soy un simple periodista y para él un facha, de los responsables, de los sindicatos, de los maquinistas. Este señor ha mirado para otro lado. Entonces, cuando le ves que este tipo se ha dedicado a insultar a la gente, a negar los hechos, a vanagloriarse del estado del tren y, en todo caso, a traspasar las rodalíes al Puigdemont de turno... Cuando las cosas bien hechas tampoco valen, y entonces se saca lo de yo te quiero atrás, mucho, pero es que lo único que quiero ser es un poco positiva para variar y decir, oye, qué bien que las instituciones se lleven bien por una vez. Lo que no puede ser es que si mueren ancianos en las residencias de Madrid, es una asesina Ayuso y hay 170.000 muertos más sobre los que no se puede hablar ni dan explicaciones. Si se estrella un petrolero en Galicia o un tren en Galicia y gobiernan los peperos, ahí sí son unos asesinos y unos criminales, pero que si este impresentable ha estado callado cuando se lo han advertido, no digo nosotros, los profesionales ferroviarios durante meses e insultando a la gente que lo contaba, ahora tenemos que ser todos muy razonables. Yo lo voy a hacer por el respeto a las víctimas. Pero hagamos el favor. No, no lo está haciendo. Yo soy respetuoso con las víctimas, no con ese majadero. No con ese majadero. Y si tú quieres ser respetuoso con las víctimas, dile también algo a este majadero, porque si no se va a parapetar en justo lo contrario de lo que él hace, para no dar explicaciones de por qué, pese a tantas advertencias, ese tren se ha estrellado. Bueno, están todos los estómagos agradecidos pues, quitándole hierro al tema y diciendo que no hay que utilizar a las víctimas y no hay que utilizar esto como ataque político y tal. Los mismos que el minuto cero de la Dana estaban diciendo mazón, mazón, mazón sin parar, ¿no? Aquí hay un responsable claro, responsable o por acción o omisión. Y él no es responsable de nada, por supuesto. Ya digo que el ministro es responsable o por acción o por omisión. Quiero decir, si él ha dejado hacer y ha pasado el tema y esto va solo. Yo estoy aquí figurando y cobrando y tal, pero el tema este no tengo que supervisarlo porque ya lo lleva la gente que sabe. Pues también, tío, estás ahí para cobrar, pero también estás para ser responsable, ¿eh? No solo cobras el sueldo, los 100.000 pavos al año no son solo para cobrarlos, son también para tener responsabilidad. Bueno, pues esto nos decía otra pasada, María Jamardo. Estaba el ministro Óscar Puente, y termino, a hablar de que él no puede hacer ninguna afirmación porque sería especular. Efectivamente, al señor Óscar Puente no le pagamos por especular, tampoco por tuitear y bloquear a media España cada vez que hace una crítica sobre el mal funcionamiento de la red ferroviaria. El ministro está ahí para escuchar las críticas, para recogerlas y para aplicar aquellas correcciones que estén en su mano, que sean su competencia y que pueda hacer para mejorar esos trayectos y el funcionamiento. Y sobre todo para aclararnos a lo mejor algunas cosas en los próximos días. Como por ejemplo de esos 700 millones que hacías antes referencia, Manuel, que refería el ministro, si todos fueron a infraestructuras, si en el tramo concreto de desviación de Córdoba, en esa mejora de la línea Madrid-Sevilla, al que se destinaron 52,4 millones de euros, tiene algo que ver que se adjudicase a una UTE en la que entraba una empresa que se llama ADVI, que curiosamente contrató al señor Koldo García Izaguirre como asesor para Latinoamérica con un sueldo de 6.000 euros al mes y un 75% de beneficios si conseguía contratas. Y los tuvo
a cargo de ADVI, insisto, una de las adjudicatarias de esa reforma del desvío de Córdoba que recoge Adamuz, es decir, que está contemplada Adamuz, ya se aparecen los pliegos de licitación de las expropiaciones y de la adjudicación de la obra, hasta febrero de 2014, es decir, muy poco antes de su detención. Entonces, todas esas cosas no son especulaciones, son datos. Y sobre eso sí tendrá que pronunciarse el ministro Óscar. Bueno, ni un pero le pongo. Esto lo saca Mr. Jones. Dice que hace 2 semanas la compañía francesa Ouigo cancelaba sus trayectos en Andalucía teniendo 15.000 billetes vendidos. No sé vosotros, pero yo no creo en las casualidades. Yo creo que especular que esto estuviera previsto es ya mucho especular, pero sí que puede ser que ellos mismos vieran que el tramo no era seguro. Es que ya vimos los vídeos ayer de esos vagones temblando. O sea, es que eso no tiene que temblar. No tiene que ir así. Tiene una cosa que tiene relación y luego otra que no la tiene. Maldita hemeroteca, tranquilos que estamos en manos de grandes profesionales. El hombre de confianza de Óscar Puente, en Renfe a mis Asturias. Vamos a diseñarte una plaza que se adapte a tu perfil. Hombre, ¿cómo no? Los precios de los vuelos Madrid-Málaga se disparan tras el accidente de tren en Adamuz. ¿A qué se debe? Bueno, pues que más gente está queriendo ir y entonces sube el precio. Mientras la Unión Europea duda de la independencia del órgano que investiga el accidente de tren en Adamuz. Dice que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha abierto ya un expediente para estudiar el motivo y tal. Pero las instituciones europeas ponen en entredicho su independencia después de que la Agencia Ferroviaria de la UE determinara que no abordó elementos clave en las pesquisas sobre el accidente de Angrois, Galicia, en el que murieron 80 personas en 2013. La larga lucha de las víctimas llevó el asunto hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que analiza si España vulneró su derecho a un proceso equitativo. Ya, para empezar, los que van a investigarlo ya... Bueno, pues igual hay cosas que no miran, quién sabe, ¿no? Vamos a ver lo que dice Unaicano sobre el tema. Esto, según además el propio Pablo Cambronero ha confirmado, en principio es una ayuda que debería devolverse, pero que en otras ocasiones se ha utilizado este tipo de mecanismo y luego la ayuda no ha sido devuelta, ¿no? De hecho, resulta bastante curioso escuchar que 754 millones de euros tienen que ir a Marruecos porque los necesitan para llevar a cabo en total 40 trenes, cuando, sin embargo, Marruecos en estos momentos está invirtiendo miles de millones en armas y en tanques y en avionetas y militarizándose con aparatos que ni siquiera los españoles tenemos, ¿no? Siendo además un rival estratégico, geográfico, o como se quiera entender, resulta bastante incomprensible que se esté llevando a cabo esta ayuda. Y ya si le sumamos el argumento de cómo está la situación en España, que recordemos que en Extremadura todavía no ha llegado el tren de alta velocidad, que esto lo llevamos denunciando desde por lo menos hace una década y todavía no se ha hecho. En el País Vasco, por ejemplo, de donde yo procedo, tampoco tenemos un tren de alta velocidad que lleve a Madrid. En su día la excusa era un hecho, ¿no? Era que estaba ETA constantemente torpedeando la Y vasca, que se iba a llamar, ¿no? Porque tenían que llegar a Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Sí, me acuerdo de eso. Esa era la excusa, ¿no? O sea, excusa o cierto, vamos, pero que ya no está ese problema y tampoco lo hacen. Esto que comentaron, Mar Vidal lo comentó en Horizonte hace un año. Si has ido en un tren japonés, chino, de Corea del Sur, de alta velocidad, entiendes muchas cosas. ¿Qué entiendes? Entiendes, por ejemplo, que yo tomo aves desde los años 90. De los primeros empecé a... Sigue siendo el mismo que ahora, o sea que... Pero ¿sabes en lo que se detecta que son los mismos? Hoy me lo decía mi mujer, que veníamos de Alicante, y decía, ¿te has fijado que las televisiones son de los años 90, son las mismas, es decir, no han tenido el detalle de cambiar eso, ¿no? Es más, están todavía en 4.3, etcétera, ¿no? Lo que tiembla hoy en día un AVE, un tren de alta velocidad, lo que tiembla, lo que tú puedes trabajar con tu computadora teniendo el vaso de agua allí, con respecto a lo que podías hacer hace unos años, es muy distinto. ¿Qué gráfico es esto? Tiembla mucho más. Es muy gráfico. Dejadme acabar, y cuando te vas de viaje, pues eso, a China, a Japón, a Corea del Sur, y te subes en esos que son los que tienen ellos, ¿no? Allí no me he subido en ninguno que tiemble. La verdad es que dejas una moneda puesta así y la moneda no se mueve, o sea, no se cae. Es una cosa sorprendente. Pero esto tiene que ver con la incapacidad de inversión que hemos tenido en los últimos tiempos, tiene que ver con la amplitud de la demanda,
a partir de, sobre todo, de incorporar nuevas empresas cuando no estábamos preparados para esto. La red es la que es y se han incorporado muchos más vehículos, se han incorporado muchas más series, tenemos muchísimos más viajes que hacer y se deteriora todo. Y no ha habido una corrección, como decían ahora los expertos, bueno, los maquinistas en este caso, para arreglar esos baches, para arreglar esas pistas. Y el problema al final es que los materiales de estos trenes tienen cansancio. El material se cansa, los que os dedicáis a las cosas mecánicas lo sabéis, o sea, se cansan y no estamos sustituyendo a ritmo todo eso. Pues nada, esto lo decía hace un año. Por un lado esto, las obras de mejora del tramo del accidente de Adamuz se hicieron a precio low cost. Los sindicatos denuncian que la mejora de la línea tuvo un coste de un 70% menos de lo recomendable. Y luego esto, el ministro Marlaska advierte sobre la propagación de bulos. Esto es lo que les interesa, eso es lo que les importa, ¿no? Que no se propaguen bulos, que se propague solo la versión oficial. Dirán que fue un alien y ya esa es la versión oficial y ya se queda. Se monitorizan constantemente todas las redes sociales. Eso lo tengo muy claro y sé que va a llegar un momento en el que van a empezar a hacer detenciones de gente porque vamos hacia allí. No sé si se podrá parar esto antes, pero estos van a Venezuela, ¿eh? Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin, evidentemente, de poder contrarrestar los mismos porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y también la confianza hacia las instituciones. Por eso no está de más repetir y repetir a toda la ciudadanía y sobre todo a los afectados que se informen a través de los canales oficiales. Tenemos, como he dicho, oficinas especiales abiertas en las zonas más afectadas por la Guardia Civil 24/7, es decir, en todo momento, para recibir cualquier reclamación, petición de información, queja, etcétera. Igual que las delegaciones, en este caso la delegación del Gobierno en Andalucía y las subdelegaciones de Gobierno. Ahí es donde todos nos debemos de informar y en los canales también informativos oficiales. Por supuesto, las fuerzas... Eso es lo que más les importa. Y de hecho, dice Lupe Sánchez, monitorizan más las redes sociales que las vías porque lo primero es lo primero. Y precisamente vamos a hablar ahora de los medios mamadores, lo que están diciendo, ¿no? Bueno, pues ¿qué dicen los medios oficiales, ¿vale? Los medios buenos, no los fascistas sueltabulos, sino los medios serios, que dicen, como por ejemplo RTV, mira, te dice esto. El de hoy es uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de nuestro país y es el que más víctimas mortales se ha cobrado desde que en el año 2013 descarrilara el Alvia en la curva de Angrois, donde murieron 80 personas en Galicia. Pero el peor ocurrió durante la dictadura, que lo intentó silenciar. La culpa era de Franco, chicos. Pero este accidente, vale, ha sido grave, pero en la dictadura hubo otro peor. Entonces no, y encima lo intentaron silenciar. No como este, que no están intentando silenciar nada. En fin, es que es para reírse, si no fuera... El peor accidente hasta la fecha de trenes de alta velocidad se producía en junio de 1998 en la localidad alemana de Schede. El suceso se producía al chocar un tren que viajaba de Múnich a Hamburgo con el pilar de un puente. Te hablan de que con Franco peor y luego te hablan de un tren que se chocó en Alemania. La causa, el desprendimiento del aro de acero de una rueda del primer coche. Una parte llegó a incrustarse en un asiento de pasajeros. La otra chocó con el cambio de agujas y provocó el descarrilamiento. Murieron 101 personas. Un rayo originó el accidente de julio de 2011 en China. Dejó sin suministro eléctrico a un tren de... No sé, te dicen... El accidente el de Angrois, el de Franco, y luego te dicen y te ponen un corte hablando de Alemania y de China, no sé. Bueno, y aquí te decía Franco ocultó el accidente, y sale aquí un periódico. El accidente ferroviario de Torre del Bierzo, el tren correo número 421 choca dentro de un túnel con la máquina de maniobras, ocasionando un gran desastre, una gran catástrofe. Esto es como Franco tapaba la realidad, la tapaba. ¿Qué más dicen estos mismos informativos? Venga. Bueno, la investigación nos lo dirá. Sí que tengo que decir que las obras en ese tramo, que es una vía renovada, concluyeron en mayo del año pasado. Es decir, no estamos hablando de una obra que, digamos, en términos de argot ferroviario, una obra que esté en la primera etapa de su construcción. Han pasado 8 meses, es una vía nueva. Argot ferroviario está en la primera etapa de su construcción. Eso puede ser argot ferroviario y argot de
edificios también, ¿no? Nueva, pero ya ha tenido, digamos, un rodaje más que suficiente para descartar, digamos, pecados o vicios de juventud que se producen muchas veces en los primeros días de completarse la infraestructura y que se detectan al completarse la infraestructura. En cualquier caso, sí digo que de haber sido un fallo en la infraestructura, desde luego no ha dado ninguna pista, no nos ha desvelado nada y se ha producido en todo caso en el momento del descarrilamiento. No hay... Eso, lo dice literalmente. O sea, de ser algo, en todo caso, se ha producido en el momento del descarrilamiento. O sea, estaba perfecto hasta el descarrilamiento, que entonces es cuando se ha roto lo que esté. Lo que encontréis roto es porque se ha roto con el accidente, no estaba de antes. Ni los sistemas de seguridad, ni ha habido ningún aviso sobre la vía, ni ya digo, ni los trenes que han pasado con anterioridad, pues han sufrido ninguna incidencia ni han reportado ningún tipo de anomalía. Desde el 14 no se invierte, pero vosotros llegáis en el 17 para arreglar eso, ¿no? Para hacer lo que no estaban haciendo los otros tan malos y tan mal. ¿Y qué más dicen aquí? ¿Qué más dice Óscar? Hablando, ministro, Esta es buena. de levantamiento de cadáveres. Ha hablado antes un responsable de la Junta que hablaba de un tercer vagón en el que todavía no se habían recontado víctimas y demás, que evidentemente esa cifra de 21 va a ser superior. Le quería preguntar por eso, ¿qué espera de ese tercer vagón o qué espera de esos levantamientos de cadáveres? Y luego, si me imagino que está informado el presidente del Gobierno, si está al tanto de la situación, si está también dentro del gabinete de crisis o qué situación está el presidente a estas horas. No, bueno, he estado en contacto con el presidente desde prácticamente el primer momento. En cuanto he tenido la primera noticia, pues y he tenido un poco de claridad de lo que había sucedido, obviamente le he informado y no sé, nos hemos llamado 10 veces, yo creo. Vamos a ver, el Albia, que es el que se lleva la peor parte, de hecho, bueno, es una especulación, pero probablemente si no hubiera venido un tren en dirección contraria, pues no estaríamos probablemente hablando de víctimas de ninguna clase hoy, ¿no? Pero el Albia, digamos que la peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren. Lo que hemos podido confirmar es que en esas dos primeras unidades viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda. Por tanto, hay 53 personas afectadas, fundamentalmente de las 200 que iban en el tren, con más gravedad en las dos primeras unidades del tren. Esas son las dos unidades que han, digamos, caído por ese terraplén de 4 metros y ahí es donde entiendo que están en este momento haciendo el trabajo los servicios de bomberos y protección civil, etcétera. Especular, yo en este momento, permítanme que no pueda especular ni quiera sobre mayor número de víctimas, sí que es muy posible que sean más de las 21 que se... No puedo especular sobre el número de víctimas, pero sí te puedo decir que si no hubiera venido un tren en dirección contraria no estaríamos hablando de víctimas. Y si mi abuela tuviera ruedas, no, pues sería una bicicleta también. Y si este tío no fuese ministro, pues no estaríamos escuchando sus gilipolleces. Y aquí en La Sexta no he visto el vídeo, pero dice que están como desviando de lo de la vía rota. Y mientras tanto también había quien hacía lo impensable. Quien sacaba conclusiones de Sara Ramos donde no debería sacarlas. Ya veis que aquí ya están respuestas a datos falsos, ya están con el rollo del gobierno de cuidado con los que informan, con los que desinforman y qué tal. Ya están aquí con esto, ¿no? Nosotros somos informadores, los demás son bulos. Claves de las verdades que hay que discutir. Una de las cosas, Joaquín, que más se ha compartido hoy es la rotura de las vías del tren. Las vías sí están rotas, pero eso no lo convierte inmediatamente en la causa del accidente. Lo van a ver en esa imagen. Los expertos aseguran que puede ser consecuencia y no causa del descarrilamiento. De hecho, La Sexta ha confirmado en exclusiva que entre las 6:21 de la tarde y las 8 menos cuarto pasaron 10 trenes y no se informó de ninguna incidencia en la vía. Uno de los trenes ya ha sido analizado y no hay ninguna marca de la vía. El ministro Puente, Más vale tarde, ha asegurado que ahora mismo es imposible saber si ha saltado o no una soldadura de esa vía reinaugurada en mayo. No se puede decir que sea una línea que no esté adecuadamente mantenida o que esté obsoleta o se haya abandonado. Al revés, garantiza... La vía estaba perfecta, el tren se ha salido porque sí. Encima iba a menos velocidad de la que tenía que ir, porque ya el tramo yo creo que les daba miedo. Pero nada, no, la vía estaba de puta madre, tío. Eso no caigáis en los bulos de la ultraderecha, que la vía estaba muy bien. Un maquinista. Cuando quieras. Tú como maquinista, ¿notabas lo que describen muchos pasajeros como ruidos y botes? Sí, se notan como baches en varios tramos de la vía. Sí. En varios tramos, o sea, no solo en esta recta que hemos calificado como la recta de la muerte, sino en más tramos de esa vía. Correcto. ¿Y lo habéis denunciado? Sí, normalmente tú cuando notas un impacto o una
o un bache en la vía, se lo comunicas al responsable de Adif mediante telefonía y ellos toman nota de ello y si lo corresponde oportuno, pues implementan una limitación temporal de velocidad hasta que se repara, o a veces ni eso. Te recuerdo, pero sin embargo, vosotros maquinistas seguís sintiendo esos baches, lo denunciáis y nadie piensa en Adif que igual se puede soltar un carril. Nos parece que no, aunque ya pasó en el pasado. Es muy raro porque nunca esperas que termine de partir el carril, pero viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.